aparte soy el presidente de la Internet Society en México. Entonces, sí les puedo decir que nos vamos a divertir mucho. ¿Por qué? Porque vamos a platicar de algo que están haciendo, algo que a ustedes les va a tocar desarrollar y utilizar, así como a nosotros nos tocó desarrollar y utilizar otro tipo de tecnologías. Entonces, para que no se vayan aburriendo, les voy a platicar un poco cómo va a ser la dinámica. La dinámica es un diálogo, no venimos a decirles qué es, cómo se hace, porque no está hecho, ¿sí? Venimos a hablar del futuro. ¿Y a quién le gusta hablar del futuro? Nada más, a ustedes, todos los demás viven en el pasado, o viven el aquí y el ahora. El aquí y el ahora. A ver, tú que estás allá atrás, a ver, levántate. Pues, no sé, siento que... No, pero, a ver, para que todos te oigan, Okay. yo tengo micrófono, pero los demás no te oyen. ¿Lo alcanzan a oír a él? No, bueno, a ver, vamos. Pues no sé, siento que a veces es mejor vivir en el ahora y preocuparnos por lo que tenemos que hacer en el momento. Ya después vendrán pues las situaciones, ¿no? ¿Qué caminos tomar? ¿Hacia dónde ir? Más que nada, analizar muy bien las cosas para crear un buen futuro. ¿Y tú cómo ves? ¿Cómo te llamas? Azael. Azael, ¿y tú cómo ves que el ahora resulta de una planeación en el pasado? El pasado. Pues sí, tienes razón. Está mejor, ¿no? Sí. Y el futuro, ¿cómo lo construimos? De una planeación ahora, ¿no? ¿Sí? A ver, cuéntame un poco, ¿qué es lo que estudian? A ver, ¿quién estudia ingeniería? Esos son los míos, ¿verdad? Qué bueno que somos mayoría. ¿Cuántas mujeres estudian ingeniería? ¿Está bien? Es más de... ¿Ustedes saben el porcentaje de mujeres que estudian ingeniería en México? Digan un número, a ver, ¿quién se atreve a decir un número el número de mujeres que estudian ingeniería en este país? ¿Cuánto dices? 10%, ¿alguien da más? ¿Alguien da menos? 20%. Curiosamente un hombre fue el que le atinó un 23%. ¿Sí? Considerando todas las ingenierías, hay ingenierías que tienen muy poca participación de mujeres, como la ingeniería electrónica, que fue lo que yo estudié, y esa oscila, dependiendo del estado, entre un 10 y un no pasa del 20%. Hay carreras donde más bien lo que predominan son las mujeres, ¿sí? Carreras de ingeniería, alguna que se les ocurra, alguna carrera de ingeniería que se les ocurra, donde haya más mujeres que hombres. Gestión. ¿Qué? Gestión empresarial. Gestión empresarial. Tecnología. No, pero es ingeniería, diseño de moda. No. Pero pues sí puede ser ingeniería textil, ¿verdad? Sí, y curiosamente en la ingeniería textil hay más hombres que mujeres, porque es una rama de la ingeniería química, ¿ok? Y una cosa que me pidieron que les dijera es, ¿y quién quiere que le tomen en cuenta su asistencia y que al final le den su certificado? ¿Nadie? ¿Nadie lo quiere? Supongo que tiene como que ver con la calificación, ¿no? ¿No? Nada más viene por el papelito, o por el gusto de saber, eso está mejor. Bueno, en la parte de atrás de su gafete trae un código QR. ¿Sí? Es un código QR en 2Ds, 3Ds, 1D. ¿En cuántas Ds vienen? ¿Cuántas dimensiones vienen? Dos, ¿verdad? Viene en un plano y entonces son dos dimensiones. El código QR de una dimensión es el que viene en el frente, que es el código de barras, ¿no? Bueno, el código de atrás, el que viene en dos dimensiones, lo tienen que escanear. El código de atrás, no, lo tienen que escanear para poderse conectar a internet, ¿ok? Y el del frente lo tienen que escanear para pasar asistencia en esta sesión. Si quieres, bájale tantito porque creo que va a retroalimentar. Bueno, 1, 2, 3. Bueno, una de las cosas que he hecho en mi vida, no, ahora súbele tantito más.
1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ahí estás. Sí, una de las cosas que he hecho en mi vida es diseñar estaciones de radio. Sí, yo diseñé una estación que curiosamente coincide con una estación que tienen aquí en Cuernavaca. Yo diseñé la estación de radio del Ibero, que es 90.9, y en 90.9 MHz en FM, ¿quién transmite? La UAM. Ahí transmite la estación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Y curiosamente las dos tenemos esta estación o esta frecuencia que fue designada en los 80s para las estaciones de radio experimentales universitarias. ¿Sí? ¿Quién de ustedes escucha radio todos los días? Vamos a ver si, ¿cómo estamos en las estadísticas? Pues hacen bien la mano, como si tuvieran ganas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, más o menos cuántos calculamos aquí que hay. Pero todos están cargados de este lado, ¿verdad? Pero, ¿cuántos seremos? Unos 60, 50, ¿no? Yo creo. 50. Entonces, ¿quién escucha radio habitualmente? ¿Ya nadie? O sea, ¿ya todos los demás creen que el radio ya se murió, ya no sirve de nada? AM, ¿alguien escucha AM? ¿No? Ya los radios ya ni AM traen, ¿no? Obviamente los teléfonos no traen AM. ¿Por qué? Porque la demodulación de la AM es un poquito más compleja que la de FM, ¿no? Entonces, pero curiosamente el radio no va a dejar de existir. El radio va a ser, es una tecnología que no nos podemos desprender de ella. ¿Por qué? Porque la radio está, es la tecnología más simple de la información y de la comunicación, ¿sí? Solo menos que la radio es el perifoneo. ¿Alguien ubica qué es el perifoneo? ¿Sí? ¿Alguien cree que tenga algún sentido el perifoneo hoy en día o ya todo debería de ser por internet? ¿Perdón? Para comprar colchones viejos, vender fierro viejo, naranjas, tamales, ¿no? Digo, el perifoneo más famoso es el del tamalero, ¿no? Esos tamales. Y aparte son tamales oaxaqueños. Cuando, bueno, la cantidad de tamales que hay en México pues son una cantidad impresionante, ¿no? Entonces, lo estoy calentando, estoy en la hora del stand-up show. Sí, bueno, bien, para todo maestro, como somos Eric, Sergio y yo, es muy complicada esta hora. Esta es la peor hora para dar una clase y ustedes lo deben de saber. Llegas de comer, te sientes cansado, entonces para nosotros los maestros es un reto tener la atención, nos tenemos que parar de cabeza, hacer stand-up show para tener su atención. Entonces, pues la idea de esta sesión que va a moderar Eric, si son moderables, es que sea una sesión pues más interactiva, más que preguntemos y que, les digo, construyamos el futuro. ¿Por qué? Porque lo que vamos a platicar no existe, prácticamente es algo que, les digo, ustedes van a tener que inventar, usar y sobre todo volverlo en algo que beneficie y que transforme nuestra sociedad. Entonces, pues tengan toda la confianza de preguntarnos lo que sea, no mordemos, no comemos, todos fuimos como ustedes, todos hemos tenido las mismas inquietudes y pues nos tocó estar hoy acá, pero básicamente sabemos casi lo mismo que ustedes. ¿Mande? No me disculpo. Lo estoy invitando a que todos participen, ¿ok? Bueno, ahora sí ya lo voy a regresar a Eric, se me lo va a... Desde Machangado. Bueno, pues Luis ya les dio una introducción, no sé qué tan introductoria haya sido, pero lo escuché al final decir algo muy importante, y es, y siempre que vemos jóvenes decimos, no, ustedes son el futuro,
ustedes son el futuro. No, ustedes ya son el pasado. Y lo digo bien en serio. Son el pasado si no se ponen las pilas para ser parte del futuro. Porque en una reflexión seria y para la hora de la comida a veces les causa una cuestión. Lo digo en alguno de los textos que por ahí escribí. Se nos han pasado muchos trenes en México, como se decía coloquialmente en el siglo XIX. Se nos fue el tren. Y se nos fue el tren quería decir que vino la tecnológica, no la agarramos y la dejamos ir, y luego ahí el que sigue, ¿no? Y luego nos vino en informática, en el cómputo, la idea de las mejores prácticas, y entonces el que tiene mejores prácticas hace eso, porque alguien inventó las mejores prácticas, el resto las está siguiendo, ¿no? Entonces todo el tiempo vamos siguiendo como buenos seguidores, fieles a la iglesia de la informática somos. Entonces, y del cómputo. Entonces, ahí estamos metidos, estamos siguiendo, y oímos olas, y oímos nombres, y oímos arduinos, y oímos sensores, y oímos muchas cosas. Y todo esto hemos dado por ponerle Internet de los objetos. Y no solo eso, sino asistimos a shows, ¿no? Showmans que se paran realmente en la parte de cómputo, nos anuncian supercomputadoras de 20 megaflops a solo $5,000, ¿no? Y decimos, ¿y qué vamos a hacer con eso? Hay dos, entonces ya empieza a haber dos esferas. Los que van a decidir las heurísticas, las formas de atacar, las formas de coordinar, a los organismos que van a tomar decisiones inteligentes, que van a ser inteligentes de manera artificial, y los brutos naturales que van a ser físicos, ¿no? Entonces, ¿de qué lado quieren estar ustedes? ¿De los que programan inteligencia artificial o de los brutos naturales que van a seguir comprando lo que tienen que comprar? En esta mesa de la academia me honra presentar a dos, de verdad podría decir, personajes que han hecho y están haciendo en este momento que no se nos vayan los trenes, al menos en algunos aspectos del cómputo y de la informática. Uno de ellos es el doctor Sergio Carrera, que no echa carreras, y que de alguna manera, gracias al esfuerzo que ha hecho, no recientemente en donde está dirigiendo un centro de investigación de CONACYT, sino a lo largo de toda su formación, de su incidencia en la política pública, ha logrado que esta área se reconozca con fondos, que se busquen vendedores, que se busquen consolidar los apoyos que el gobierno federal no tiene. Pues sí, hay que apoyar a estos cuadros que programan, que hacen cosas. Lo ha hecho desde hace mucho tiempo y creo que para mí es un honor que esté aquí. Y justo lo que vamos a platicar hoy es el Internet de los objetos, una ola que está, y que si no la agarramos, es el pensamiento. El otro participante, porque nada más voy a provocarlos, es Luis Miguel Martínez. El doctor Martínez tiene la visión técnica de las cosas. Él ha trabajado con sensores toda su vida, ha trabajado con nanotecnologías y también con la radio. Y la parte de comunicación tiene una mezcla muy interesante, entre que se preocupa por las comunidades menos favorecidas de este país, que son nuestras comunidades originales que hablan lenguas maternas, un largo espacio en donde HAL 9000, una computadora muy inteligente que hablaba bien simpático, decide que prefiere matar humanos antes que abortar la misión. ¿Qué va a pasar cuando haya esas directrices por un lado? Y por otro lado, haya directrices de que el ser humano ya no puede tomar decisiones. ¿Algunos de ustedes tienen reloj inteligente, de esos que les llaman smartwatch? ¿O tienen aplicaciones de salud? ¿Quién tiene?
y te dice, levántate porque ya llevas mucho tiempo apoltronado y tienes que el ritmo cardíaco. Yo he visto gente que en plenas juntas se para. Y entonces la voluntad de la máquina sobre la del hombre. ¿Qué está pasando ahí? ¿Cómo la ven? ¿Cómo ven esos desarrollos? ¿Cómo ven ese abordaje económicamente, técnicamente? ¿Qué podemos decirle a esta generación que está a punto de perder el tren si no se ponen en este caso? Bueno, yo opinando, yo siento que eso ya sobrepasa, ya no estamos tomando decisiones propias. Ya es como que una obsesión de estar conectado, tenemos objetos, tenemos cosas que deciden por nosotros. Y en la persona yo siento que eso ya no está bien. Ahí debe de entrar como que unas cuestiones de toma de decisiones para saber cuándo usar esas cosas, y así nos pueden, pues así que servir de algo, y no que nos controlen directamente. Por ejemplo, un marcapasos, ¿tú crees que le debemos de quitar la capacidad de tomar decisiones al marcapasos? No, ¿verdad? No podemos generalizar tanto, ¿verdad? Pues eso, los autos, las... A ver, hay un par de Yo comentarios. creo que estamos en una era del, yo le llamo, como digo a los chicos, estamos en la teología del informático, ahora la teología del hacer, en la que no tenemos una encíclica que nos diga si rezamos, si musicamos o qué hacemos, ¿no? Y estamos experimentando qué vamos a hacer, estamos desorientados y lo que imaginamos, pero muchas veces tratamos, como dice el compañero, de entender qué es lo que estamos tan interiorizados con las cosas que dejamos de ser nosotros. Había otro comentario. ¿Sí? Siento que, por ejemplo, las cosas sí nos sirven, pero no toman la decisión. En el caso de pero cuando te dice levántate, solamente es una recomendación. No es que realmente lo tengas que hacer. Al final de cuentas, tú eres quien decide esa razón. En el sentido de los manuales, es decir, que ya son autónomos. Porque sí tienen que ser autónomas, y ellos solamente tienen para dar recomendaciones. Si el reloj decidiera autoprogramarse y desviar un poco de su energía al case y darte unos toquecitos para que sí le hagas caso. No, el reloj solito, digamos, adquiere conciencia y decide desarrollar una rutina que haga eso. ¿De quién es la culpa? A ver, pasemos a otro. Problema de moralidad ya. Un ejemplo de eso lo tenemos con una selfie que apareció el creador. Para que nos digamos. Te digo la estafeta. Es un problema ya de ética, de moral. Porque no hace mucho salió una selfie del creador de Facebook, en donde le toman una foto en su máquina, pero su máquina tiene un pedazo de cinta de aislar tapándole la cámara. Y bueno, pues no tomaron la precaución de quitarle el tapón para tomarse la foto, y eso lo que nos está invitando a pensar es que las cámaras se pueden activar sin tu autorización, y eso ya es un problema de ética, ¿no? Porque, bueno, esto va en el sentido de, bueno, pues, que nos tomen el parecer final, ¿no? O sea, que sea tu decisión, que tu smartphone esté mandando las coordenadas, no sin protocolo establecido. A mí me preocuparía más no que alguien controle la cámara y tenga acceso a la cámara, que sea un problema de privacidad, que al final de cuentas pues, me tome una foto, a que la cámara por sí misma tome la decisión de tomarme la foto, ¿verdad? Bueno, está siendo ayudada la tecnología en ese sentido, porque ahora no le puedes quitar la pila, no le puedes quitar la pila a los teléfonos. Y eso es deliberado para que sigan operando aunque no tengan. Sí, estamos viendo que el problema, o así un resumen rápido para pasar allá, es que el problema ya no solamente es técnica, ya no solamente es ingeniería, ya no solamente es ciencia de datos, o sea, ya estamos brincando a otras cosas que vienen pegadas como la ética, la privacidad, ya le dijeron la moral, la
hasta la teología ya salió embarrada aquí, ¿no? A ver, allá otro, ahorita les cuento yo para poderme... A ver, allá atrás iban a decir otra Yo cosa. creo que estamos ya inmersos y alternando con una ¿Le pasan sociedad. el micrófono o todos oímos mejor? Perdón, yo creo que estamos ya alternando dos generaciones. En la primera conferencia hicieron el comentario que realmente estos últimos 30 años han sido un centenar de años para lo que es la tecnología. Estamos alternando en una sociedad informática mal encauzada. Mal encauzada porque está con falta de principios, tiene incluso profesionistas jóvenes, falta de ética profesional, falta de hasta de civismo, de cual todo lo que es la parte electrónica está involucrada y se vuelven codependientes de la misma. Yo considero que la parte de la sociedad está, con todo respeto jóvenes, un poco dañada. Aquí panelista acaba de decir que estamos a punto de perdernos. Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo con ello. Soy profesor de universidad, trabajo en dos entidades universitarias del Estado y me doy cuenta que realmente su dependencia para un equipo de estos es terrible. Entonces, ellos pertenecen a esta sociedad que choca un poco con los principios que nosotros tenemos y es lo que nos cuesta a veces interactuar con ellos y hacerlos entender que la parte de tener un teléfono o tener una PAM, como ahora se le conoce a una red personal, involucra que no debemos de ser dependientes de ellos, ¿sí? E incluso además nosotros también como padres influenciamos a que esto suceda. ¿A cuántos padres jóvenes le acostumbran para que no te molesten estar el teléfono y que se acostumbren con eso y se distraigan, ¿no? Entonces ahí nosotros estamos viendo la parte en la que es cierto, nosotros mismos tenemos el control, pero no queremos aplicarlo sobre los dispositivos. Nos volvemos codependientes. No todos, al menos no me considero como tal, pero sí creo que sucede esto. Gracias. Miren, yo aquí tengo impresiones encontradas. El desarrollo científico y tecnológico ha permitido la evolución del género humano y nos ha traído espacios como este que nos permite dedicarnos a cosas que en el pasado la gente no podía dedicarse porque había que sostener la sociedad con una intensidad de trabajo físico mucho mayor. El desarrollo de la ciencia y la inventiva ha permitido que el género humano tenga un espacio que los economistas llamamos una relación entre el trabajo y el ocio, que le permite destinar más tiempo a cosas distintas al propio trabajo remunerado y le permite ensanchar sus fronteras y utilizar su intelecto. Lo que yo concuerdo con las preocupaciones aquí planteadas es que nada de eso tendría por qué enfrentarse con la ética o la moralidad sobre lo bien o lo mal hecho. El conocimiento en sí mismo no es bien o mal hecho o bien o mal usado, es cómo lo haces tú, y ahí hay una interacción grupal o personal la que da un sentido de propósito a lo que tú quieres. Oye, se generan datos, tenía yo conciencia o no de lo que se estaban haciendo, es un dilema ético de la sociedad que debe resolver, y el marco jurídico es la expresión de las normas, ¿no?, las convenciones sociales, y puede estar más o menos desarrollado. Pero la ética tiene que ver con la forma en que actuamos, ¿no?, más allá de que existan o no existan normas, porque hay cosas que sabemos que debemos hacer y cosas que no debemos hacer. ¿Quién de ustedes ha visitado el Rincón del Vago? Bueno, el Rincón del Vago se puso para resolver, ¿no?, problemas de ocio. Pero ¿quién es más vago? El vago que entró, leyó el resumen
lo usó, lo puso, o el vago que entró, copió, y nada más ahí lo puso y para entregar por giro la tarea. Y entonces hay medidas. Entonces los dilemas éticos no son privativos de la tecnología. La sociedad vive enfrentando dilemas éticos todo el día, con o sin ciencia, con o sin tecnología. Eso tiene que ver con la formación de las personas y con su actitud, en este caso, frente a la tecnología. El tema da para un seminario solo, ¿no? Pero yo creo que aquí debiéramos de dejar sentado el punto y buscar, digamos, aproximarnos más al tema, ¿no? ¿Cuáles son los retos? Y inevitablemente vamos a regresar a esos problemas. En efecto, ¿cuáles son los retos? Tú tocaste un punto en donde podría yo discrepar, y que es... No lo hagas. ¿No lo hago? Entonces sigamos adelante. No, hay un punto importante. En el Internet de los objetos, pensando en que no es una red de sensores, porque esa existía, digamos, en la ingeniería de control desde hace muchos, eran los controleros y los sistemas SCADA. No, estoy hablando de los controleros y los sistemas SCADA y todo eso que funcionan. Gracias a eso tenemos plantas químicas, petroquímicas y todo eso. O sea, también hay que ver que eso viene de ahí, no es algo nuevo. Ya de ahí había controladores, pero digamos controladores tontos. Estamos hablando del Internet de los objetos como aquellos que tienen la capacidad para decidir conectarse o no, recabar información o no, y tomar decisiones sobre las cosas o las personas. Una cosa toma decisión sobre otra cosa, es decir, su refrigerador toma decisión si va a comprar leche o no. Ya no está tomando decisión sobre la persona, o está tomando decisión sobre la dieta de la persona, que le va a dar leche, así sea, ¿cómo se dice?, intolerante a la lactosa. Aquí empieza a haber cosas de conocimiento, y es la parte de discrepancia, en que pudiera haber problemas serios, sobre todo en la parte médica. ¿Qué pasa con un sistema basado en conocimiento que tiene una heurística para atacar un problema de corazón? Y compran un objeto que unos médicos de un centro médico tienen cierta manera de hacer el tratamiento de ese problema. Y luego se ponen otro objeto que trae una heurística de otro centro médico que tiene la forma de atacar ese mismo problema contrario al tratamiento de otro médico. Eso lo sabemos muy común con los médicos, ¿no? Nos dicen, tómese A y tómese Z y esperan que el resultado sea el mismo. Oscuremos. Pero ¿qué pasa cuando el objeto toma esa decisión? No siempre el objeto toma las decisiones, a ver, ahorita, pero si se fijan, empezamos hablando de ingeniería y ya vamos hablando de ética y de otras perversiones de la mente humana, ¿no? ¿Qué encontramos aquí? Que la ciencia nos dice, es más, ni siquiera la ciencia, la filosofía, hay que regresar a algo que manejan muy bien los físicos, como el doctor Huesca, que es los principios básicos, los primeros principios, los first principles, ¿sí? Y entonces hay que regresar a algo que nos empezamos a cuestionar en los 60s, ¿no? Que es, ¿la tecnología si es neutra o no es neutra? ¿Sí? Y aquí podemos hacer una encuesta y la mayoría va a decir, hombre, pues, esa cámara es súper neutra. Es neutra hasta que no empieza a tomar decisiones por ella sola. ¿Por qué? Porque cuando toma decisiones por ella sola, parece que adquiere vida propia, ¿no? Y entonces está sujeto a una ética y a una moral, pero de esa cámara, no de nosotros. Nosotros estamos medidos bajo otro esquema. Por ejemplo, en mi ecosistema, ¿sí? Yo tengo un principio que es someter la técnica al espíritu, ¿sí? Y eso es una máxima filosófica, ¿sí? Es específica.
¿sí? Pero el Internet de las cosas o de los objetos nos lleva a repensar justamente todas estas partes éticas que no tienen que ver con la técnica, pero insisto, la técnica abajo está puesta con alfileres, ¿sí? Porque fue diseñada para otra cosa. Yo pienso que o sea, definitivamente hay una postura frente al desarrollo tecnológico, y esa pues, tiene que ver con lo que tú eres, lo que te mueve y lo que te inspira. Y tiene que haber ahí una postura en relación con el bien común, que sería tu postura social. Más allá de eso, yo creo que el desarrollo científico y tecnológico nos ha traído grandes oportunidades de potenciación de nuestras capacidades, de nuestro ser, ¿no? De nuestro intelecto. Y entonces, el decir, voy a la etapa donde el Internet de los objetos me abrirá las posibilidades de elevar mi bienestar, creo que es una cosa buena. Pero allá había un par de comentarios. Hablando ya un poquito de lo anterior, hablando de la ética, yo pienso que esa parte sobre cultura y decisiones no podemos hablar directamente eso sobre la tecnología. Yo tendría varias cuestiones basadas en la inteligencia artificial. ¿Realmente existe la inteligencia artificial? Más que una inteligencia artificial, yo la vería como una inteligencia embebida, porque realmente la parte embebida o la inteligencia es desarrollada por nosotros. La capacidad de tomar decisiones se basa bajo hechos. Nosotros, por ejemplo, tenemos la capacidad de decidir ciertas cosas. Por ejemplo, aquí los chavos decidieron salirse cuando no debían hacerlo. Por ejemplo, hablabas, por ejemplo, del refrigerador o los robots inteligentes que tienen la capacidad de pedir leche, por ejemplo, a las tiendas como tal. Pero a él lo hace referente a si hay leche, si hay, no lo pide, y si lo hay, y si no lo hay, si lo pide. Entonces no existe una inteligencia relativa como nosotros. Por ejemplo, un ejemplo muy arcaico, pero cuando estamos tomando, nuestro cuerpo llega un momento en el que ya no aguanta más de vida, pero nosotros ¿qué decidimos? Seguir tomando. Entonces, relativamente, yo en lo personal, la inteligencia artificial no existe, literalmente. No va a llegar un momento en que un objeto decida tomar una foto, tomar una foto. Detrás de todo ello existe un algoritmo programado, desarrollado, que permite la interacción y que se propague, conocido mejor como los famosos virus, por así decirlo, que son parte de una inteligencia, pero embebida, no artificial. Y si esa sí existiera, quisiera que me dijeran si realmente existe y me dieron un ejemplo, nos dieron un ejemplo en donde existe realmente una inteligencia artificial. Bueno, interesante pregunta. O sea, veníamos platicando de eso, pero... inteligencia artificial eres tú. Yo tengo fluidez natural, no tengo inteligencia artificial. Creo que estamos tocando varios aristas y me remite como una discusión de los 80s. Solo la inteligencia era del ser humano, y si no era una inteligencia, la máquina no puede ser inteligente y todo. Primero pensemos en la idea de los algoritmos genéticos, la idea de que la máquina puede aprender, puede empezar a tomar decisiones por sí sola, sin haber inducido nunca un proceso algorítmico específico para una solución como la de pedir leche. Lo aprendió de mis modos, lo aprendió de la captura de información, y a partir de ahí modificó la forma en que lo hace. Algo muy simple donde vamos a ver la inteligencia artificial
especial de algo precioso son los carros, los automóviles autoguiados. No podemos programar cada bache de guardabaches, pero sí podemos decirle que si cualquier bache tiene una decisión. Pues si lo programaron los ingleses, a lo mejor la decisión de darle la otra programaron los alemanes. Este es el punto en el que todavía estamos fallando muchas cosas de economía. ¿Cómo ven esta parte? ¿Qué van a hacer los instaladores de estos estrategias? Sí, ¿qué va a hacer? ¿Cómo lo ves? Bueno, evidentemente en todo proceso donde hay un manejo de datos, donde hay una generación de conocimiento, hay un cambio económico, ¿sí? Para bien o para mal, porque si no, pues no sucedería. Y lo interesante es que, como dices, la inteligencia artificial puede generar por ella misma ese cambio económico. ¿Okay? Vamos a decir, en tu casa tu refri es suficientemente inteligente para manejar tus finanzas. ¿Eso qué quiere decir? Te llega una promoción del súper que dice la leche Alpura está más barata que la leche Lala. Entonces, tu refrigerador decide comprar leche Alpura. Pero al mismo tiempo tu refrigerador es tan inteligente que te administra esa lanita que se va ahorrando como le hacían las mamás de antes, ¿sí? Que guardaban en un botecito, el refri lo guarda y decide invertirlo en bitcoins. Y al invertirlo en una criptomoneda va generando un ahorro. Al final te dice, no solamente has ahorrado, sino que ha crecido tu ganancia porque invertí tus bitcoins en esto y esto. ¿Sí? Pero ¿qué pasa en el momento en el que todos los refrigeradores de la cuadra, de la colonia y de la ciudad deciden emprender la misma acción y entre ellos compartirse información y decir, ¿qué estás comprando, Alpura o Lala? Si le bajamos el precio a la Alpura, vamos a comprar pura Lala todos. ¿Sí? Entonces la economía no está en manos del hombre. Nos volvimos esclavos de las máquinas por una acción basada en una información y una toma de decisión de la máquina de un nivel que les gusta, Terminator. Ustedes digan cuál es su película favorita. Yo Robot. Mira, aquí hay una frase que me encontré cuando preparaba para esta sesión, y dice que usualmente en tecnología tendemos a sobreestimar el corto plazo y a subestimar el largo plazo. Entonces, ahorita estamos esperando cuestiones fabulosas, por ejemplo, del auto guiado, ¿no? Que no se van a concretar, porque la escala para poder hacer salir esos carros en masa no está dada y las ciudades tampoco están preparadas para que eso suceda. Pero en el largo plazo es muy probable que esa solución supere todo lo que hayamos imaginado. Y en el caso del Internet de las Cosas, dice este reporte muy recomendable se llama BMI View, de Internet of Things, el reporte de 2017. En el caso del Internet de las Cosas, eso es lo que está sucediendo. Y ahí se plantea que la factibilidad económica de los autos todavía está lejos, pero la parte de salud está más cerca y hay una razón económica detrás, que es la crisis financiera de los fondos de pensiones y el aumento de la esperanza de vida. Y entonces ahí se pueden tomar decisiones de que las máquinas deciden matar, ¿no? a los viejitos, ¿no? Pero no es así. No es así. Ya nos estamos asociando, los que estamos por acá, nos estamos asociando para oponernos y hacer una marcha. ¿No? Pero esta parte
la que tiene que ver con la salud, las pensiones, está más cerca porque los disparadores económicos están presionando porque logremos tener esa reacción, digamos, que abra el camino a esta situación. Donde hay un freno técnico de muy importante referencia es la red 5G. Y la red 5G requiere un acuerdo en materia de protocolos y de estándares, y se estima que para el año 2020 eso ya estará en fase comercial. 2020, ¿no? Pues es 2017 y ya vamos a la mitad, ¿no? Esto tiene que suceder muy rápido. Ahora, ¿dónde está la oportunidad de nosotros? Pues realmente en que hay este tipo de sectores verticales que pueden acelerar la oportunidad para generar innovación y desarrollar soluciones asociadas, por ejemplo, a la salud, siguiendo este vertical. Yo ahí coincido totalmente contigo, si me preguntas más por una palabra. Una de las cosas que me sugieren que el neoludismo es una opción, ¿sí? El ser neoludita es una opción, es el año pasado en el CES en Las Vegas, Qualcomm, que desarrolla chips para comunicaciones, chips para lo que ustedes tengan en vuestro alcance, hizo una asociación con Seguros MetLife en Estados Unidos para desarrollar el Internet de las cosas para la salud. ¿Cuál es la idea? Te regalan una bandita, esta bandita monitorea tus signos vitales, cada vez que pasa por una red celular, para que no se cargue la bandita de datos, los transmite, y como tú estás ligado a esos datos, pues van elaborando tu perfil, dependiendo del perfil y tu comportamiento y cómo va tu corazón, etcétera. Vamos fijando el valor de tu prima de gasto médico. Exacto, y con todo eso vamos construyendo tu expectativa de vida. Y en automático, para que no haya mano negra, el hombre no metió la mano ahí, se va fijando tu prima de tu seguro de vida. ¿Por qué? Porque te vuelves parte de lo que los actuarios ya estudiaron, que aparte se va actualizando en cada momento. Y pues sí, la tecnología es neutra, ¿no? ¿Sí? El único punto de control para la parte ética del Internet de las cosas está en los sensores. O sea, está en la parte del ingeniero de instrumentación que decide hasta dónde es accesible el sensor. Todo lo demás está sujeto a una ética que tiene que ver con la ética del programador, con la ética del que desarrolló la aplicación, y así le va sumando, ¿no? Hasta que acabas en los negocios, donde ya al hablar de ética, pues depende de la situación, el lugar, etc. ¿Tú ibas a decir algo más? Soy Miguel Ángel, soy de Visa Politécnica. Yo creo que el Internet de las cosas tiene que ver mucho con los chavos que están aquí, porque están estudiando una ingeniería y una licenciatura en informática. Y esto va relacionado también con la inteligencia artificial. Y el reto es de ellos, porque se tienen que olvidar de empezar, y también como docentes, de que sus alumnos dejen de hacer CRUD, que ya se pongan a hacer y hacer eso es con inteligencia artificial. Sobre todo hablabas tú de casos médicos, no hay que ir tan lejos, se puede hacer un simulador de negocios para las pequeñas empresas donde se les da cierta cantidad y empezar a jugar si el dinero que se le da a esa persona le alcanza, si realmente su negocio va a ser bueno, ¿no? Entonces yo creo que el Internet de las cosas tiene que ver mucho con los chavos que están aquí y eso es los que también se tienen que preocupar y cambiar la mentalidad también de algunos docentes, independientemente de la ética, ¿no? Ellos van a ser los que van a programar eso, pero para programar eso se tienen que adentrar más a lo que es la inteligencia artificial y es algo que están dejando, no más quieren hacer puros productos, no quieren salir de eso.
no quieren experimentar. ¿Por qué? Porque a algunos les da miedo, pero es el futuro. Como decían ustedes, está con pincitas, pero nadie lo quiere tocar. Por eso no hay que tocar. A ver, Gracias. Yo creo que esto es tan, así como alcanzaban a la IPv4 la tecnología y se tuvo que crear la IPv6 para poder salir, esto está alcanzando a la ética de todas las partes morales, que el Internet de las cosas se está hablando como una parte tan explosiva, tan de ahora, que sí nos toca a nosotros, nos toca programar todo esto, pero también la normatividad, ¿no? Que no se está viendo porque no existe. Hay lagunas gigantescas en los contratos de cualquier programa, que leemos decimos que leemos los términos y condiciones, pero hay lagunas gigantes que no especifican si está pasando esto, no está pasando esto. ¿Por qué? Porque no hay nadie que haya normalizado todo eso. Me invito mucho a los compañeros, a cualquier persona que ahorita sepa eso, que las lagunas tan grandes que existen legalmente y moralmente aún no existen, porque apenas estamos descubriendo esta parte. Es como lo que dicen, son alfileres puestos que son tan pequeñas las partes que conocemos nosotros y que se están desarrollando tan rápidamente que no sabemos los alcances, ¿no? Al no saber los alcances tampoco sabemos cómo manejarlos, y eso creo que es parte del estudio, ¿no? Igual es un crecimiento tan acelerado que tenemos que tener en cuenta esa parte al mismo tiempo al que estamos desarrollando. Gracias. Bueno, antes de decir lo que yo quiero decir, quiero comentar lo que mencionaba el compañero. Típicamente la reglamentación y la normatividad viene después del fenómeno. O sea, no se puede reglamentar lo que no se conoce, entonces es normal que hay que hacerlo. No, yo me preocupaba un poco toda la discusión sobre la cuestión ética, conceptual, de interacción, de máquina y demás. Pero yo pienso que no debemos de confundir con los diferentes niveles de análisis. Un nivel de análisis es el impacto, por ejemplo, de tener el aparato. Independientemente de lo que yo haga, ahí está, ¿no? Los primeros teléfonos que se pusieron, por ejemplo, en Nueva York, telefónica, la gente empezó a devolverlos porque decía, no, esto es una intrusión en la privacidad de mi casa. Suena cuando se le da la gana, no piden permiso. Entonces, ahí hay un problema, yo pienso, de tiempos. O sea, la sociedad y el ser humano necesita un tiempo de ajuste, de adecuarse y de establecer las reglas y las convivencias, ¿no? Entonces, eso yo pienso que es una parte. Segundo nivel de preocupación, yo creo que no tiene que ver con el interés de las cosas, es un problema de tecnología en general, en particular de la inteligencia artificial, es equipos que pueden tomar decisiones por sí solos. O sea, y eso no tiene por qué ser las cosas, puede ser cualquier cosa, ¿no? Y por tener el teléfono fuera de línea, o el operador, o lo que sea, y toma sus decisiones, y pueden ser muy malas incluso. O sea, en lugar de comprar la leche de la cruzada, me compra la cruzada porque era más barata, y me mata el proceso, ¿no? O sea, vaya, ese tipo de cosas, lo puedes desconectar. O sea, a final de cuentas, yo digo que ese es un nivel de ética distinto. O sea, que la máquina, y eso lo tiene experiencia hace muchos años, el problema que sí es realmente que estas cosas es cuando tú te recoges, o sea, cuando tú interactúas una máquina con otra, y un sistema con otro, y un sistema con un ser humano, tienes toda esa interacción que antes no había. Entonces es un problema de nivel social entre los equipos, con capacidad propia de decisión. Entonces, ahí es donde creo que surge una nueva situación. Esa es la que hay que analizar, porque las otras ya están muy discutidas, ¿no?
E incluso, digamos, siguiendo ese argumento, el tema de la seguridad, que no lo hemos referido explícitamente aquí, que tú lo pones ya en esa perspectiva, y la posibilidad de intrometerte y manipular aquello que no estaba diseñado para eso, pero tuviste la capacidad de interferirlo de modo tal que pudiste provocar un daño. Y ese tema puede dar lugar a extremos que afecten el desarrollo tecnológico, porque se sobreponga, digamos, esta idea de gobernar la seguridad, ¿no?, de tal manera que prohíbas todo. Y entonces no vas a parar el desarrollo tecnológico, pero va a tener que pasar por abajo, ¿no?, de otra manera. Entonces esos dilemas, ahí hay un área de oportunidad también muy importante para los que están ahorita pensando en qué van a especializarse. Es el tema de la seguridad aplicada a Internet de los objetos. Hay un campo enorme de oportunidad. Y quería agregar, digamos, que la parte de la vista del Internet de los objetos está, por ejemplo, en esto que hablábamos de los autos o los equipos de salud, pero hay ahorita el espacio en donde está caminando cada vez más rápido este tema, más que para ver el desarrollo de nuevos campos de negocio, está en la eficiencia de campos actuales. Por ejemplo, el edificio inteligente, ¿no? El edificio inteligente o el hogar inteligente es un hogar ahorrador, ¿no?, de recursos, con un impacto ambiental menor, ¿no?, una huella de carbono menor, ¿no? Eso tiene un espacio de trabajo presente, donde el Internet de los objetos ya está, digamos, teniendo digamos, salidas como soluciones de negocio, ¿no? Y la otra es que los modelos a través de los cuales esto va a fluir están más alrededor del diseño de todo como servicio, más que de la inversión como infraestructura. Yo les hago una pregunta siguiendo tu línea de automótica, y es, hoy en el mercado puedo comprar a Alexa o puedo comprar a mi asistente Samantha, y en teoría va a ser una serie de cosas, y Siri mismo. Esto se puede catalogar como Internet de los objetos, sí, no, más bien la pregunta, o qué es lo que está pasando ahí. Atrás de esto, otra vez, bueno, la parte legal, lo estoy llevando en este terreno, porque muchas veces nos hace falta esta discusión. Y hablamos de algoritmos, hablamos de sensores, hablamos de muchas cosas bien bonitas, pero no hablamos de lo que tiene implicación. Atrás de todo esto hay una fantasía de todos nosotros que vivimos así, ¿no?, que dicen, bueno, están las leyes de la robótica. La primera es que ningún robot va a dañar al ser humano, están los drones que se dañan al ser humano, o está la ley de transformaciones. Y esta cosa de económicamente se me va la palabra, de que ya es común, ¿no? Alexa, que ya lo puedes contratar. ¿Cómo encaja esto? ¿Qué le falta a esta ecuación para que realmente tuviéramos un Internet de los objetos? Aparte que nos faltan los chicos realmente se interesan. Mira, yo creo que tú desestimas mucho el papel de los sensores y el procesamiento. Ya van 3 meses, ya llegamos al límite. Y yo voy a volver abogado de los sensores. ¿Por qué? Porque el sensor no quiere ser censurado. ¿Sí? El sensor censa, pero no censura. ¿Sí? Entonces, el punto es, esta máxima de que el sensor no quiere ser censurado es justamente la neutralidad de esa red. ¿Sí? De las otras redes, pues ahí lo deciden, cómo quieren.
si hay vías rápidas o cortas, ¿no? Pero, ¿por qué? Porque los sensores, su compromiso principal se llama incertidumbre. Es la palabra clave. Un sensor no sirve de nada si tiene alto nivel de incertidumbre. De ahí termina la labor del ingeniero en instrumentación, del ingeniero en sistemas de ingeniería, empieza el resto, ¿sí? Pero si no garantizamos la independencia de los sensores y una libertad de acción de los actuadores, ¿sí? Básicamente el resto podrá hacer maravillas, pero no va a funcionar, ¿sí? Si hay una manipulación del dato eléctrico, y otra vez regresamos al modelo ISOS y hasta abajo, hasta las capas de abajo, si no resuelves la capa de abajo, las de arriba no están resueltas. Eso es definitivo, porque además, digamos, el caso, digamos, se confirma que por ahí es por donde está caminando el asunto, es que lo que va más adelante es la gestión del desfase, ¿no? Entonces, es buscar la máxima eficiencia en el manejo de las redes, la que va a alimentar a las otras capas, ¿no? Adelante. Entonces, eso que hoy no vemos, pero que ya está pasando, ¿no? Es porque está en las capas de hasta abajo, que se están habilitando para poder soportar todo esto, digamos, que está al alcance de nuestra mano, que de repente podemos jugar con él, pero que si no tuviéramos las otras capas habilitadas, difícilmente podríamos obtener una resolución. ¿Y ustedes qué opinan? ¿O ya nos hicimos bolas? ¿Quién quiere preguntar algo? ¿Tiene algún comentario? Hola, buenas tardes. Quizá mi pregunta es, he escuchado todo y siempre a mí me preocupa mucho el tema de seguridad y ya lo había explicado ingeniero. Sí preocupa porque primero pensé, tenemos la infraestructura para desarrollar o aplicar Internet de los objetos y de las cosas. La segunda pregunta es, en México ese conocimiento cómo se ha explotado y se ha llevado de la mano con la seguridad, porque he estudiado ya ingeniería en sistemas y dentro de las materias, seguridad es unos cuantos temas y ya. Nosotros como estudiantes o como profesores, o como México en general en educación, el tema de seguridad informática, siendo más puntual, es muy vago, porque no tenemos todavía esa infraestructura o ese conocimiento. Es posible que haya universidades que tengan o abarquen ese tema, pero México podrá seguir desarrollando aplicaciones de domótica, aplicaciones ¿cómo podría decirse? De los smartphones que se pueden conectar, y mi seguridad, ¿dónde queda? Lo pensé porque en algún momento en mi casa yo quise poner cámaras que yo pudiera controlar desde mi smartphone y donde quiera que yo esté, pero digo, ¿qué tanta seguridad puedo tener de que otra persona por medio de otro dispositivo pueda entrar? No estamos preparados, considero. Claro, es un tema que se debe de explotar, pero y que se debe de tomar en cuenta desde abajo del conocimiento. También, seguridad informática, he visto temas de criptografía, pero ¿qué tan de la mano ponemos en ese conocimiento al alcance de todos los que somos estudiantes con base a esa área? Y también así pensé, por ejemplo, todo el problema que tenemos en Internet, ya yéndome a ese punto, es que podemos contratar un servicio y lo tenemos muy abierto, mucha gente puede llegar y tomar mi red y yo no me doy cuenta. Si yo estudié ingeniería en sistemas, sé que puedo llegar a bloquear y desarrollar aplicaciones así que nada más me permitan a mí tener ese Internet, pero no está al alcance de todas las personas.
Ese conocimiento no lo puede tener mi mamá, mi papá. Entonces, ¿por qué no también enfocar el Internet de las cosas a desarrollar con seguridad? Quizá puede ser una seguridad como nada más poniendo la piedrita o la espinita al alumno o a las personas que se dedican a este desarrollo para que vayan de la mano con ese tema. Es un comentario y a la vez, bueno, quizá pueda abrir a ciertas discusiones. Gracias. Mira, yo pienso que ese es un tema esencial y lo voy a poner en dos dimensiones y luego regreso al rol que yo esperaría que mientras más activos pones en la red, más apetitosa se vuelve para que alguien se entrometa o se lleve algo. Mientras más valor hay ahí, pues se vuelve más atractivo. Y es como tu casa. Si en tu casa se sabe que guardas el dinero, tu casa se vuelve más atractiva para que alguien vaya y se meta, ¿no? O si en tu casa tienes muchos activos, digamos, de última generación, pues se vuelve más atractiva para el otro. Pero así como en tu casa no estarías dispuesta, ya que tienes esos activos, a dejar la puerta abierta y a darle la llave a cualquier persona, pues las prácticas de seguridad alrededor de la gestión de la red creo que tienen que ir acompañadas del desarrollo de la cultura de todos los usuarios. Una de las principales amenazas a los sistemas, a la seguridad de los sistemas, es el propio usuario, ¿no? Digamos, hay un tema de cultura, hay un tema de tecnología, y hay un tema de una carrera alrededor de quién puede invadir el espacio de otro. Siempre va a ser más barato robarle a alguien que trabajar para tener. La segunda es que en la medida en que más pones la vida de las personas en manos de la operación automática de los sistemas, más cuidado debes tener en su desarrollo, y la protección de la seguridad del sistema también está asociada a la protección de la integridad de las personas para las que se diseñó el sistema. Entonces, el tópico de la seguridad es esencial, no solo desde la perspectiva normativa, sino desde la perspectiva del diseño mismo de los sistemas y la forma en que estos interactúan. Tiene hecho prueba de ingenieros. Pero, digo, como dice Sergio, el asunto de la seguridad es crítico. Por eso, quienes hacemos sensores, en los 90s hablábamos de hacer soft sensors. Esto quiere decir tratar de dejar el cobre por bits y a través de la incorporación de un microprocesador hacer las funciones que no se pueden hacer fácilmente a través del hardware. Pero esa idea cada vez la hemos ido desechando más. La pueden tener, cualquiera que tenga un Arduino, lo más seguro es que tenga un soft sensor porque es lo más barato hoy en día. Pero realmente, si tú te vas a cómo detecta un avión su velocidad, que ese también es su internet de sus cosas, ¿no? Sí, porque el avión sigue utilizando un tubo de pitot, que no hay nada que hayamos inventado mejor desde hace 2 siglos, ¿sí? Para saber a qué velocidad va sobre el aire, ¿sí? O va en el aire, ¿sí? Y eso se enlaza eventualmente a la internet y se hace un diagnóstico de cómo está funcionando el avión. Pero la misión crítica, la llamada misión crítica de los sensores, básicamente no tiene comunicaciones. ¿Por qué? Porque se asume que la comunicación que lo convertiría, digamos, automáticamente en Internet de las cosas es un factor de riesgo. Y la única forma de evitar ese factor de riesgo sería con un concepto clave en el diseño de sensores, que es el duplicar la función o el darle redundancia, ¿sí?
Con todo y todo, el último desastre del Space Shuttle del Columbia, ¿sí? Las computadoras tenían quíntuple redundancia, la posibilidad de falla era una en miles de millones, y hubo un fallo. Entonces, ¿por qué falló? Porque no tenía el sensor que le dijera que había un problema estructural en el perfil de ataque del ala, ¿no? Hubo sensores que contaron la historia, pero si no hubiera habido esos sensores, digamos, de la herencia del diseño del Space Shuttle, nunca hubiéramos sabido qué pasaba. Y prácticamente el Space Shuttle estaba enlazado a la internet todo el tiempo y nadie se enteró. Entonces, el concepto crítico es la redundancia y este concepto de misión crítica. ¿Qué es lo que va en la misión crítica? Lo que sostiene la vida. ¿Sí? Y lo que sostiene la vida, yo creo que debería ser lo último que se conectara al internet. Es lo primero que va a dejar dinero, pero debe ser lo último que se debe conectar al internet. Y además, el último detalle en esto de la seguridad que tocas, que digo, es algo que subestimamos, pero a la vez sobreestimamos. No tenemos un punto medio. En una de las últimas datos que publica la IEEE, la profesión mejor pagada en la ingeniería es la ingeniería que tiene que ver con la seguridad informática. ¿Sí? Y todos creemos que pues, no hay ni quien se dedique a eso. Sí, hay mucho por hacer y no hay quien lo haga. Es una buena oportunidad, pero regresando a las oportunidades, por ejemplo, de los chicos que nos quedan aquí, los que no están aquí, parece el código de barras, ¿no? El punto está, y más bien que para ustedes, para los que están allá, es ¿dónde se ven ustedes en un desarrollo en Internet de los objetos? ¿Se ven como consumidores, vuelvo a ese punto inicial de la práctica? ¿O se ven como aquellos que pueden hacer que otros consuman lo que ustedes hacen? ¿Dónde se ven? ¿Dónde ven ustedes, ya los mayorcitos, a estas generaciones, cómo podemos alentarnos, motivarnos para que sigan siendo consumidores en lo que ¿qué podemos hacer? Hay una cosa que ahora cada vez más queda claro, que eso tiene que ver con la esencia del género humano, y es, yo soy de los que piensan que el desarrollo es como una espiral que de cuando en cuando tiene la oportunidad de revisitar una nueva fase, una época pasada. Y está el avance de la informática y de todas estas tecnologías ha sido tan grande que estamos en la era del prosumer, que es producer y consumer. Tratan de hacer estos anglicismos, ¿no? En donde sintetizan las dos funciones. Hasta dónde eres productor y hasta dónde eres consumidor. Y en realidad es que vamos a hacer un poco de ambas cosas. Somos productores de datos, somos consumidores de datos. Y tenemos, con los arduinos, la posibilidad de producir todo lo que sería la forma de hacer la domótica de la casa sin tener que ir a comprarla al estéreo más cercano, ¿no? Y podría ser un fabuloso juego, ¿no? Que podría entretenernos desde edades todavía más tempranas que las de ustedes, y que me temo que la generación que viene después de la de ustedes está siendo más agresiva en ese sentido que ustedes mismos, que ya están en las ingenierías. Entonces, esta idea de que vamos a poder producir, que las barreras de entrada para estos mercados se han bajado en la medida en que se utilizan muchos commodities, ¿no? Y se hacen estándares, existe la posibilidad de que podamos abordar temas de la utilización de este Internet de las cosas en muy diferentes oficios, empresas,
capas, digamos, de infraestructura pública, ¿no? O simplemente en la comodidad de su hogar. Entonces creo que hay una posibilidad de trabajar, y esa caída en las barreras de entrada le da a la generación actual la oportunidad de desarrollar iniciativas empresariales que dependen esencialmente de su capacidad innovadora y de provocarse por una buena pregunta, y buscarle diferentes soluciones y que no requieres, digamos, de alta especialización. Yo voy a hablar un poco en contra de mi gremio, sí, pero la oportunidad está en no perder el tiempo. ¿Por qué? Porque el tiempo es un recurso prácticamente no renovable, si a menos de que los físicos descubran otras formas de alargarlo, comprimirlo o expanderlo, pero del 100% de las variables que existen en el mundo real, en el mundo físico, en el mundo de las variables físicas, químicas y biológicas, básicamente un 85% se pueden censar. Existen sensores, detectores para detectar estas variables. Del 15% restante hay un 10% que básicamente no se pueden detectar por métodos directos, sino tiene que ser a través de métodos indirectos y a través de cálculos, y el 5% restante es lo que no se conoce. Ese 5% restante se estima que solo, o lo hemos estimado en que solo el 1% tendrá un impacto industrial. Entonces, la invitación es: no piensen en rehacer el hilo negro. Llevamos muchos años haciendo el hilo negro y ya está resuelto. Piensen cómo compran el hilo más barato y qué hacen con ese hilo para tener una aplicación que les dé una ventaja competitiva. ¿Esto qué es? El número de diabéticos en México crece a un ritmo acelerado. ¿Por qué? Por el consumo de azúcar. El consumo de azúcar, curiosamente, el estado que más azúcar produce es este, ¿verdad? ¿Sí? Y curiosamente es de los estados que menos cantidad de diabéticos ha producido. Entonces, ¿pero qué pasa? ¿Qué pasa si aquí en Morelos se pensara en diseñar un dispositivo capaz de estar conectado al internet, capaz de estar reportando el nivel de glucosa en la sangre, sin ser una medición invasiva? ¿Sí? Ahí está, es un reto para el cual los laboratorios le ponen el dinero que sea para que alguien les resuelva el problema. ¿Sí? Y lo que pasa es que nadie lo ha encontrado. Quieren divertirse en algo, como decía Sergio, piensen en eso, ejerciten la mente y piensen cómo con lo que hay lo pueden resolver de una forma barata. ¿Cuánto es barato? Para que sea económicamente factible, debe de costar, cualquier sensor conectado al internet debe costar $1 o menos, para que sea económicamente factible. Y ahí están los números. El número es lo más difícil de encontrar en este momento, y el qué. Ustedes ya tienen los dos, ahora piensen cómo lo hacen, y lo demás es juego de niños, es conectar partes y probar. Y ahí entran a otra parte que se nos está olvidando, que es el modelo de negocios. Pero bueno, el modelo de negocios también tiene sus problemas, ¿no? Carlos, ya que estás hablando del tiempo, bueno, están hablando del tiempo, ¿cree que nos alcanza el tiempo para que esta generación, los ingenieros, informáticos, puedan hacer en el Internet de las cosas algo para detener el problema del calentamiento global, o en el mejor de los casos revertirlo? ¿Hay algo ahí, o estoy fantaseando y en México no tenemos esa cultura o capacidad? Hay un texto que se llama El Cisne Negro. En el Cisne Negro lo que se plantea es que suele ocurrir, ¿no?, que aquello que no esperabas sucede, y sucede precisamente porque no lo esperabas, ¿no?
existe la posibilidad de que alguien desarrolle un concepto, tecnología, sistema que ayude a revertir el calentamiento global. Sí existe. Que vaya a ser en esta generación en la que sigue, no lo sé. Que habiéndolo descubierto, la sociedad lo abrace, pues tampoco lo sé. Y simple y llanamente es cosa de ver la firma de Trump que dice, no, no es cierto, eso es una gran mentira, ¿no? Y entonces se sale del acuerdo porque no quiere ponerla, ¿no? Eso ocurre, ¿no? Las fuerzas están vivas. ¿Qué tan poderosa puede ser la solución? Pues también parte de su poder tiene que ver en que sea económicamente factible. Después, que la podamos poner a producir, que es un poco lo que Luis está planteando ahí. Hay cosas que podemos hacer y que, como tú decías, Carlos, ¿verdad? A lo mejor estoy fantaseando. Bueno, es que de lo que se trata es de echar a volar la imaginación, ¿sí? Porque si uno mismo se pone el freno, lo que va a resultar todavía es más pequeño, ¿no? Entonces, no hay que poner la cota, obviamente hay que tener conciencia de las propias fuerzas y limitaciones, pero una de las cosas que es el signo de esta época es el trabajo colaborativo, y esto es, hay muchas personas que pueden asociarse para resolver un tema, y otro de los signos de este tiempo es la convergencia, que tiene que ver con campos de dominio diferentes que están asociados para un mismo fin. Y entonces eso ha permitido el avance, por ejemplo, de la bioinformática, la genómica, las nanociencias. Muchas de las cosas que vemos hoy tienen que ver con la asociación de campos de dominio, de campos de estudio diferentes. Entonces, yo creo que hay que realmente ambicionar cosas grandes, ¿no? Para poder dirigirse a su solución. Son problemas que nos afectan directamente y buscar las soluciones, hacer que sucedan, pues es parte del trabajo de esta generación. Yo, dado que nos acercamos hacia el final de este segmento, yo quiero poner las cosas así. El campo está nivelado. El campo está nivelado. Cuesta lo mismo desarrollar un sistema de medición de las variables ambientales básicas aquí o en China. ¿Por qué? Porque los componentes tienen ya un costo marginal. ¿Dónde está el valor de estos dispositivos? Uno, en una economía de escala, que tiene que ser muchos para que produzcan datos que valgan mucho dinero, ¿sí? Y la otra, en el efecto que tienen estas mediciones, ¿sí? El pensar en el calentamiento desde el punto de vista de la medición está resuelto hace muchos años, ¿sí? El conectarlo a internet fue de lo primero que se hizo para conectarlo a internet. ¿Por qué? Porque había problemas muy interesantes, que era medir el cambio de la altura del mar, ¿no? En el mar del norte, pues, digo, hay 6 kilómetros razonables de la superficie al fondo, ¿no? Entonces, eso es, yo creo que no lo debemos de considerar como una limitación. Debemos de considerar que tenemos ventajas competitivas en un estado como este, que tiene los 3 sectores de la economía y es capaz de producir una solución a muchos problemas que no solamente tienen que ver con el calentamiento global. ¿Por qué yo dejaría de pensar en el calentamiento global? ¿Qué pasa si mañana China decide que cada uno de sus habitantes triplique su huella de carbón? Pues nos llevó a todos entre las patas. ¿Y qué pudimos hacer? Nada más que ver el fenómeno, cómo pasó y cómo entramos en una nueva glaciación, ¿no? ¿Sí? Tal cual, o sea, si China decide acabar con el mundo, no tienen que disparar ni una sola arma. Por producir 3 veces más huella de carbón de cada uno de sus 6.000 millones de, bueno, casi 7.000 millones de habitantes, acabó el mundo. ¿Sí? Entonces, no creo que vaya por ahí. Yo creo que hay que pensar en otras cosas, en otras oportunidades. La industria automotriz que tienen aquí, pues sigue estando en el top del país, ¿no? Entonces, debe haber soluciones que tengan que incorporar
a los automóviles, ¿sí? ¿Qué pasa en la economía primaria, lo que produce Morelos? O sea, ¿cómo incorporaríamos la producción de arroz, ¿sí?, al Internet de las cosas? ¿Qué podríamos hacer? El número de direcciones IPv6 probablemente nos alcance para que todos los granitos de arroz que se producen aquí puedan llevar un chip, ¿no? Y rastrear quién tomó arroz de Morelos. Entonces, dejen volar la imaginación, ¿sí? A final de cuentas, eso es la ingeniería, dejar volar la imaginación y pensar que todo ya lo tenemos resuelto. Simplemente hay que saberlo encontrar, la oportunidad, y acomodarlo para que nos beneficie a nosotros y a todos, ¿no? Luis, de alguna manera ya va cerrando, entonces ya veo que tú cerraste, nos falta el cierre de Sergio, como un poquito la paciencia de los chicos que nos escucharon. ¿Qué les podemos dejar aparte de esta charla en cuanto a casi como decía, ¿qué pueden hacer? ¿Para dónde lo ven? ¿Qué recomendaciones les podemos dar? Sobre todo para los que están formándose y para los que ya están reformando, pero que los podemos encauzar un poquito. ¿Qué habría? ¿Cómo lo ven ustedes? Ya lo dije, solo hay dos cosas muy importantes. Keep it simple. No, más keep it simple, kids. ¿Sí? O sea, piensen sencillo, el mundo es muy sencillo, ¿sí? ¿Sí? En esta ciudad nació la tecnología para plantar los cítricos en un clima que no era el clima mediterráneo. Entonces, piensen simple. Y la otra, dejen volar la imaginación. Eso se nos ha olvidado, dejar volar la imaginación. Es lo primero por donde hay que empezar y lo único que hay que hacer. El resto está puesta a la mesa para hacerlo. Fabián. Luego ya hay dos. Está hackeado el hablamos de áreas de oportunidad y justamente va en esa misma dirección, muy enfocado a jóvenes, no a jóvenes también. En esa área de oportunidad no en diferentes campos de conocimiento, en el área de salud, en el área de industria, en el área de productivo. Tenemos, en la mañana hablábamos un poco de las parques inteligentes, toda esta interrelación entre los sistemas físicos, Internet de las cosas, y los grandes sistemas de cómputo para manejar pero también tenemos que prepararnos, y al prepararnos también tenemos que pensar en un tipo de preparación de formación que es más holística, y ya no está especializando solamente en un particular. Tenemos que pensar en que también nosotros, como formadores de recursos humanos, tenemos que incidir fuertemente en el desarrollo de nuevas vocaciones, nuevas carreras. Por ejemplo, en nuestro país no hay una sola licenciatura en temas de ciencia de datos. Están echando a andar, afortunadamente, el soldado en las funciones, en lo que está trabajando en este tema, están dando una maestría en ciencia de datos próximamente. Hay otras universidades que lo están haciendo, y a nivel privado, pero es una iniciativa del público. Y también tenemos que ver a nivel de licenciatura, tenemos que formar profesionales, y ahí tenemos una gran oportunidad, porque la demanda de recursos humanos a diferentes niveles de ya se empieza a utilizar, existe, y en los próximos años no vamos a tener los recursos humanos como están justamente para hacer esto.
también para las nuevas generaciones explorar, especializarse, ir avanzando y luego voltear a ver esas nuevas tareas. Son unas tareas también son más multidisciplinarias con diferentes campos de conocimiento para la cultura de información. Muy interesante reflexión, doctor Fabián Llanosetti. Y bueno, vamos a seguir escuchando aquí los comentarios y preguntas de los jóvenes, profesores. Bueno, yo les quería preguntar sobre algo así. ¿Qué tan viable ven que nosotros, los próximos ingenieros o los compañeros, comencemos a optar por aprender tecnología, no sé, aprender a programar un Arduino o a programar con una Raspberry? ¿Eso tiene algún futuro en la industria? ¿Ven que nosotros podríamos encontrar trabajo de esa forma? No sé, hacer una aplicación que se conecte, que controle toda tu casa. Es muy común escuchar de música, pero el especializarse en eso tiene un futuro, o nosotros encontraríamos algún trabajo. Claro que sí. Digo, me sorprende mucho el pensar que hoy en día saber programar un Arduino es como opcional. No, yo creo que todo el mundo debería de saberlo. Ya se debe volver algo de cultura general. Lo que distinguirá al ingeniero del diseñador o del abogado es qué hace con ese conocimiento del Arduino. El diseñador tal vez aprendió modos de creatividad, el abogado tal vez entendió que el mundo físico es diferente al mundo de las leyes, pero el ingeniero lo que va a decidir es cómo cambiar la realidad en la que está con esas herramientas que están puestas ahí, ¿sí? O sea, un Arduino cuesta $30, ¿sí? Y te cuesta lo mismo que al ciudadano de Boulder, Colorado, y al mismo que el de Nueva York. ¿Dónde está la diferencia? En la realidad en la que estás y en lo que quieres tener en la cabeza. El de Nueva York probablemente no le importa el problema del campo, porque su campo más cercano está muy lejos de ahí, ¿no? Pero el ciudadano de Jojutla, ¿sí? Créeme que sí le preocupa algo muy simple, que es los incendios de los pastizales, ¿sí? ¿Qué pasa si hay un detector de incendios que digan el sistema de rosa y quema, que no van a dejar de usar, ¿sí? Se pasó de la raya y hay que ir a apagar un incendio, ¿sí? ¿Qué pasa si ese mismo sensor manda a llamar un dron y manda una foto al C4 del gobierno del estado, ¿sí? Y todo eso me acaba de ocurrir ahorita, digo, entonces, exacto, o sea, y créeme que le trabajamos 15 minutos más y salimos con un sistema a bloques, ¿no? O sea, es dejarse volar, no digan que no piensen en qué voy a hacer, van a hacer, todos van a tener trabajo. Este país lo hemos rehecho cada 6 años y creo que lo vamos a volver a hacer dentro de 6 otra vez. Entonces, no hay que tener miedo al futuro, el futuro está en tus manos. Nada más creo que más bien es mi pregunta en la industria. Hay en una de las primeras pláticas que Walmart tiene una ensambladora, una línea que es completamente automatizada. Ese me imagino que es con hardware privativo, bueno, que se programa de forma privativa. Entonces yo me refiero a que si al aprender hardware libre nos sirve, o sea, o tendríamos que cambiar toda la, como que ya existan carreras que tú veas varias disciplinas, que aprendas más electrónica y más sistemas. Eso es a lo que me refiero. O sea, el hardware libre te sirve a aprender a programar un Arduino. Mira, desde una perspectiva de sistemas, muy simple. ¿Qué fue Windows NT o qué es Windows 2010? ¿O qué es Mac OS? Es Unix con una capa gráfica bonita que cada quien escogió, ¿sí? ¿Qué es Unix? Un lenguaje libre, ¿sí? O sea, el open source necesariamente te sirve para aprender el software privativo o el hardware privativo. Más aún, o sea, la velocidad a la que lo abierto, lo libre, se vuelve económicamente factible es cada vez más rápido.
porque aquel que patenta tenderá a tomar más tiempo para tener que proteger su invención, y en lo que la está protegiendo se cambió de regulación. Entonces ese proceso está siendo cada vez económicamente más rápido, por lo que el hecho de que tú tomes tus conocimientos o tu formación básica sobre esa base tiene un potencial mayor, lo que no quiere decir que después no puedas patentar lo que se te diga, ¿no? Pero las compañías hoy están enfrentando el dilema de qué patentan y qué no, porque la economía de red, digamos, hay que ver quién puede formar la red más grande a la que sea más costoso estar afuera que adentro. Y ese es un dilema que al final los sistemas abiertos han terminado por ganar la batalla. De hecho, un comentario sobre lo que acaba de decir Sergio, y es en este sentido. Cuando estamos hablando de ingenieros que aquí están, todos son producto de una mente del siglo XIX, porque dicen ingenieros, economistas, abogados, médicos, es decir, pusimos a la gente en casillitas y seguimos arrastrando esa idea, seguimos arrastrando una idea que la realidad terca nos enseña que no es así, ¿no? Aquí tenemos un ingeniero y un economista, y los dos están hablando de tecnología y de leyes y de ética. O sea, ¿a qué es a lo que voy? Si tú te encasillas, o la mayoría de los que están aquí en decir soy ingeniero, pues vayas al siglo XIX. Segundo, si se encasillan en decir esto es libre y esto no, se montan como en una idea monjil, evangélica de viva el software libre y viva el hardware libre, porque también tenemos que hablar de hardware libre, de laboratorios nacionales de hardware libre y de otra serie de cosas que ahí vienen, o van a venir o nunca van a venir, no lo sabemos. Sergio habló de patentes bien interesante, porque yo les digo a ustedes, ¿cuántos de ustedes han metido al sitio del INPI y han revisado las patentes de uso libre que pueden usar para integrar en sus desarrollos? Los invito a que sean curiosos, se vayan al sitio del INPI y revisen las 5,000 patentes que hay en uso libre cada mes y a ver cuáles pueden usar para lo que Sergio y Luis han estado diciéndoles, que es dejar las unidades. Si ustedes siguen pensando siglo XIX, yo soy nada más ingeniero, yo soy nada más esto, de verdad, váyanse al siglo XIX. Aquí ustedes son como un cambio ¿no? de una formación en la que no se pueden quedar solo con algo que les enseña en la escuela. La escuela les está enseñando los elementos básicos para que empiecen a retener de muchos lados muchas cosas: economía, leyes, ética. Por eso esta plática fue un poco con esa idea. Si no hubiéramos hablado desde el principio de alumnos, de laboratorios, de desarrollos y de maestrías y doctorados, pues seguiríamos hablando del siglo XIX. Yo creo que es el momento de cortar. ¿Había una última? Bueno. Bueno, muchas gracias por su atención. Es un placer conocer a distinguidas personas. Yo me quedo pensando en todo lo que hemos hablado. Y bueno, yo soy de esa generación que me tocó la transición de apenas estaban haciendo las computadoras, aprender a usarlas, ver su desarrollo generacional, instalarme en la transformación de todos los softwares, desde, bueno, me tocó Windows XP un poquito abajo, 95, 98, y hacer esa transición de cambio de software de día a día, pues sí fue cambiar ese chip de prepararme al cambio como ingeniero y ver las necesidades de la población económica, porque me tocó dar servicios
a líneas directas con persona a persona, y ver la transición de Internet cómo influye en la población, desde mí mismo, de empezar a tener abierta toda esa Internet de las cosas, en la cual yo veo un mundo de posibilidades de aprender sin que tenga, bueno, nada más tengo que preguntarle, ¿verdad? Todo, ¿no? Porque yo quiero saber. Para mí eso fue una herramienta maravillosa. Claro que trajo sus consecuencias, porque la gente se obsesiona. Digo, no está mal si la obsesión es hacia la tecnología y el desarrollo, ¿sí? Inclusive me ha tocado platicar con terapeutas que se tienen que formar ahora ya como psicólogos informáticos por los fenómenos que ocurren por las consecuencias de la tecnología. Para no ser la larga, yo nada más recuerdo la transición que una maestra a mí me dijo de estructuras socioeconómicas hace como 20 y tantos años, que tenía que haber una transición científica, ¿de acuerdo? No sé si estamos preparados para eso, porque no lo sé, esa es la pregunta, ¿no? Como docente de una universidad, me preocupa también el desarrollo de los alumnos, hacia dónde los voy a enfocar, cómo los voy a desarrollar y cuál es la ética profesional que les tengo que dar. ¿Sí? Al ver la transición en este campo, yo sé que nos tenemos que seguir preparando aún más. A mí me toca dar instrumentación y me da mucho gusto escucharlo, ¿no? Porque en realidad, cuando a mí me tocó el ultrasónico, me costó como 1,000 pesos, y hace como 20 años sí era imposible conseguirlo. Hoy ya no. Ahora me cuesta 50 pesos. Y pueden desarrollar lo que quieran. Yo sí los invito a mis alumnos a que desarrollen ese potencial. Me preocupa un poco hacia dónde enfocar ese potencial, porque hay mucho potencial. Yo los veo y veo que son buenos, ¿sí? Pero a veces como que no vemos, yo no siento pues el apoyo en cuanto al gobierno para que ellos desarrollen ese potencial. O sea, ¿cómo puedo hacer un ingeniero? Ahora ya los mecatrónicos, ¿no? Estamos hablando de los mecatrónicos que tienen que saber las tres cosas juntas. O sea, tienen que aprender a programar, a instrumentar, también a computación, control y leyes también. La pregunta es esta: si yo tengo alumnos que tienen el potencial, porque sí los hay, ¿hacia dónde los dirijo? Pues mira, yo creo que aquí ya desviamos mucho el origen, pero bueno, como docente lo que te puedo decir es: tú los tienes que dirigir, ellos se tienen que dirigir y tienen la capacidad para dirigirse a donde quieran ir, ¿sí? Tu función como docente es acompañarlos nada más en ese proceso y contarles por qué no tuviste que esperar a que saliera DOS 7, ¿verdad? ¿Sí? Y a ti ya te tocó avanzar. Lo que tienes que transferir es la experiencia, no hay necesidad de... ellos tienen todas las herramientas para decidir a dónde van, ¿sí? Lo que pasa es que están acostumbrados a que les digamos para dónde van, pero pues también hay que probar, que descubran que ese no era el camino correcto. Yo quisiera añadir un punto, y es que a esta generación, más clara que las anteriores, le corresponde asistir a un aprendizaje de vida en donde la esperanza de vida ha aumentado. Quiere decir esto que llegaron ustedes a una generación en donde no se acaba de estudiar, y me voy a graduar, y en el pasado, en la generación de nosotros, llegabas a un punto donde decías: ya acabé de estudiar. Ustedes están en la generación que no va a terminar de estudiar, están en la generación que no se va a poder jubilar 30 años después de trabajar, están en la generación que va a tener que reinventarse 30 años después de trabajar, para trabajar otros 30 años, porque van a vivir 90 y 100 años fácilmente. Y entonces, el reto de qué voy a hacer con mi vida, pues a lo mejor nosotros la tuvimos más fácil, algunos de nosotros llevamos de salida, ¿no? Pero a ustedes les va a quedar cuerda para un rato, ¿no? Entonces, esa actitud frente a la vida, y aquí yo me voy a sumar al comentario de Luis, profesor, en el sentido de quizá lo que mejor podamos hacer nosotros es darles herramientas o ayudarles a que ellos desarrollen herramientas de métodos
que puedan aprender y desaprender para poder reinventarse, porque de eso se va a tratar. El compañero preguntaba si de eso voy a poder trabajar. Mi invitación es a pensar que yo no sé si esta va a ser la época en que hay el trabajo, o es la época en la que yo tengo que pensar cómo darle trabajo a los demás. Las grandes compañías están en extinción. Son las pequeñas compañías las que se han vuelto las grandes micro multinacionales. WhatsApp, Facebook, Google, todas son de origen pequeñas compañías que se volvieron en fenómeno. Pues si ustedes van y escarban cuánto empleo generan vis a vis el que generaban las otras grandes compañías, pues no hay punto de comparación. La pregunta es, ¿ustedes están en condición de generar una nueva multinacional? La respuesta es que sí, decía Luis, la cancha está pareja. Depende de la creatividad, de la capacidad de innovación. Y en el caso del Internet de las cosas, como en el largo plazo había que pensar que esto, más que ser un asunto de conectividad, va a ser un asunto de servicios. Entonces hay muchas oportunidades para desarrollar servicios, que va a estar habilitado mayormente por las empresas. Esto es, el gobierno no va a ser aquel que detone esto. El gobierno tendrá un rol para fomentar el desarrollo de esos ecosistemas y favorecer la normativa y el cumplimiento de la ley, que en nuestro caso es un enorme dolor, que va a requerir mucha cooperación y asociación entre talento y del talento con las partes involucradas o partes interesadas, los llamados stakeholders. El tener esa visión de cómo abrevar de ellos, cómo regresarles a ellos conocimiento, cómo nutrirse de la información de ellos va a ser esencial, y va a ser un tema más global que nacional. Entonces la forma en que las soluciones van a desbordar un ambiente local es simplemente, vean ustedes la velocidad en la que se transmitió la oportunidad de WhatsApp, o la oportunidad de Twitter, la oportunidad de las redes sociales en general. Vamos a ver una alta atención en el desarrollo de los estándares, porque eso es lo que va a acelerar el desarrollo. En la medida en que esa cooperación decanta en estándares, es más fácil avanzar en el apropiamiento de estas soluciones, y habrá un proceso de consolidación de la industria. Después va a haber muchas compras y adquisiciones, empresas comprando empresas que tienen desarrollos tempranos. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo una buena idea, el reto va a ser saber si la hago yo crecer o la vendo. ¿Cuántos de ustedes han visto aquí la película La Red Social, esa de Facebook? Reto fue cuándo la vendía o no la vendía. Y los precios que le pusieron en la mesa fueron súper atractivos. Él decidió no vender, y es una historia de éxito. Hay muchas historias de falla de las que hay que aprender. No debemos tener miedo a aprender de la falla, porque solo el que no trabaja no se equivoca. El tema es qué voy a hacer con lo que me equivoqué, qué tanto puedo aprender de aquello que fallé. Muchas gracias por la oportunidad de estar acá. Gracias a ustedes, gracias a Sergio, gracias a Luis, que me estaba enseñando justamente el texto que decía Sergio en inglés, que dice no, la falla siempre es tanto que ahora cambió la cultura y ahora vemos revistas científicas que nos publican papers de no results. No, el paper va orientado solo a buenos resultados, sino a los no resultados.
porque eso nos enseña el camino que tenemos. El camino que no hay que tomar es el camino de estar escuchando. Entonces, pues, buena tarde y espero que este simposio sea el inicio de muchos. Gracias. La reflexión del cierre estuvo dramático. Los felicito a todos ustedes, muchachos, jóvenes, profesores. Bueno, también agradecemos mucho a la mesa directiva de la Academia Mexicana de Informática, que en coordinación con la Secretaría de Innovación estuvo a bien organizar este evento en homenaje al ingeniero Sergio Beltrán, quienes no estuvieron en el día de hoy en la mañana. Les quiero comentar que, bueno, entonces Sergio Beltrán fue el pionero de la computación en nuestro país, quien introdujo la primera computadora en la UNAM, que bueno, pues, dio pie pues, a posteriores desarrollos muy importantes en la computación en nuestro país. Entonces, pues, enhorabuena, me da mucho gusto que hayan venido numerosos, con mucha atención, pues, preguntaron, escucharon, y se estableció este diálogo, que era el objetivo que preparamos conjuntamente con la Academia de Informática, y pues no resta más que, bueno, entregar un sencillo reconocimiento a nuestros panelistas. A ver, vamos a permitir entregar un reconocimiento. Un reconocimiento al doctor Eric Huesca Morales por su participación como ponente en la sesión Internet de las Cosas o de los Objetos. Al doctor Luis Miguel Martínez Cervantes, también excelente panelista, como ponente en la sesión Internet de las Cosas de los Objetos. Un reconocimiento al doctor Sergio Carrera de Palacio por su participación como ponente en la sesión Internet de las Cosas. Muchas gracias. Pues bueno, con esto damos término a la segunda sesión de este seminario de informática, ingeniero Sergio Beltrán. El día de mañana continuamos con la sesión número 3, dedicada a ciencia de datos, Big Data. Los esperamos por aquí, va a estar muy interesante, va a ser tanto una prolongación de los temas expuestos esta tarde. Los esperamos. Pasen muy buena tarde a todos.